Dios le va a dar las leyes a Moisés, ¿sí? Pero cuando Dios mismo va a descender, imagínense, no puede descender al pueblo. ¿Qué pasaría si Dios desciende donde hay pecado? El pecador muere instantáneamente y es consumido por la presencia santa de Dios. Entonces Dios santifica a Moisés y va a descender para dar las leyes que el pueblo va a tener, pero lo va a hacer en un monte, precisamente para que estar aislado con Moisés. Lo va a hacer en el monte de Sinaí. Y el pueblo estaba gracias, Ceci. El pueblo estaba a las faldas del volcán, a las faldas de la montaña. Pero dice que cuando Moisés fue llamado, gracias, y la presencia de Dios bajó, hubo truenos, hubo trompetas, hubo tempestad, hubo rayos. ¿Por qué? Porque Dios estaba trayendo con su presencia, santificando el lugar, y para eso tenía que venir un poder del cielo tremendo. Y cuando Dios hablaba era como un trueno, al punto que la gente que estaba abajo se tapaba los oídos para no oír. Dice la gente que era espantoso todo lo que estaba pasando. ¿Sí me estoy explicando? Esto es historia de lo que pasó antes que recibiera. Entonces Moisés no podía subir con nadie más. Es más, Josué, su siervo, se quedó en las faldas y no pudo pasar. Solo Moisés pasó porque él ya había sido limpio por Dios. Y al punto que cuando Moisés bajó con su rostro resplandeciente de haber estado en la presencia de Dios. Y todo el tiempo que Moisés vivió desde ese día hasta su muerte, Moisés tuvo su rostro resplandeciendo, y como Dios no quería que pusieran los ojos en un hombre, Moisés se cubrió la cara todo ese tiempo con un velo. Moisés terminó sus días después de ese día con un velo en la cara. ¿Cómo lo ve? ¿Fue tremendo aquello? Bueno, ese es el primer monte. El segundo monte del cual voy a hablar, lo voy a hablar poco porque de eso me voy a extender más al final, es el monte de Sión. El monte de Sión es donde está Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que dijo David, la ciudad que Dios amaba, el monte de Sión. Entonces, donde se desarrolló el resto de la historia de Israel y donde Jesús vino y fue crucificado, nació y fue sacrificado en el monte de Sión. Entonces, para los judíos tiene una importancia tremenda, ¿sí o no? ¿Ah? Sabemos nosotros que los puntos turísticos más importantes del mundo, el primer lugar se lo lleva Israel por tener a Jerusalén, porque la gente hace peregrinaciones para ir a Jerusalén. Las famosas cruzadas, todas estas se dieron porque el pueblo quería ir a recuperar, ¿sí? Ese lugar santo de visitación donde Jesús estuvo. Es importante entonces el monte de Sión. Hoy vamos a descubrir la importancia que Dios le da, no el hombre. ¿Cuánto le importa lo que Dios le importa más que lo que los hombres les importa? Bueno, entonces empecemos Hebreos capítulo 12 para los que tienen su Biblia o los que se quieren conectar. De todas maneras, yo se lo tengo acá. Verso 18. Ahí voy a empezar. Y como usted lo tiene acá, ¿sí? ¿Todos logran leer? Ok, perfecto. Dice el número 18, el apóstol les está hablando a los cristianos, pero les dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Él les está hablando que ahora que son cristianos, ellos no se han acercado al monte de Sinaí. De esto está hablando, les anticipo. Ellos, no, aunque lo veneraban, lo tenían como un gran lugar, ¿sí? No se están acercando al monte que se palpaba. Nosotros no nos hemos acercado, también nos lo dice a nosotros, al monte que se palpaba, al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Ya se lo sabía yo medio narrado, pero ahora estoy leyendo, confirmando que efectivamente la Biblia dice que así fue. No es un asunto que hemos oído que tal vez pasó. Esto sucedió. Sigue diciendo, número 19, al sonido de trompeta y a la voz del que hablaba, la cual voz, los que la oyeron, rogaron que no se les hablase más. A pesar que era la voz de Dios, era tan tormentoso
lo que ellos oían, lo que ellos veían, que dijeron, no se nos hable más. Así es que el pueblo decidió decir, ok, Moisés, anda tú, que te dé las tablas a ti y nosotros nos quedamos acá. Sí, esto pasó. Nos está diciendo a nosotros que no nos hemos acercado a ese monte, porque muchos cristianos desconocemos a veces que la Biblia se marca en dos tiempos grandes, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es a partir de Cristo y todo lo que nosotros estamos haciendo es parte del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia en donde Dios habló a Moisés en ese monte. Entonces muchos piensan que ese monte tiene un lugar de santidad. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó Dios. Yo antes les había dicho, mucho tiempo antes, no es primera vez que lo decía. Yo no estaba interesado en ir a Jerusalén. Así es que me encuentro un par de pastores que me quieren animar. Vamos, Luis, me dice, vamos, yo acabo de ir y vieras qué lindo. Pasamos al monte Sinaí. Yo ya había leído esta escritura. ¿Y qué pasó? Fue hermoso. Subieron, sí, pero en camello porque no se puede caminar. Ahí les cobraron. Para ir al monte, les cobraron. Y llegaron arriba donde no había nada y les cobraron. Todo es negocio, ¿sí? Y les hicieron leer unas escrituras y se emocionaron. Y se les temblaron las piernas. Ojalá que hayan regresado cambiados. ¿Sí o no? Pero bueno, esa fue la experiencia de ellos que me contaron. Yo ya sabía esto. Y entonces nosotros cristianos, no vamos tras el monte de Sinaí, tras las leyes, ¿ya? No vamos tras ese monte, que todo esto pasó. Aún los mismos que estaban ahí rechazaron ir. Ahora escuchen lo que la palabra dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Y dice, esto pasaba ahí, y si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Una bestia que bien podría no tener importancia, mucho más una persona tenía que ser pasada por dardo o apedreada, porque no podían ni siquiera los animales estar en esa presencia. El monte Sinaí. ¿Ya les hablé de un monte? Sí. Ahora dice, y tan terrible era aquello que se veía que dijo Moisés, estoy espantado y temblando. El mismo Moisés estaba temblando y espantado. ¿Alguien quiere ir al monte Sinaí ahora? Después de lo que leímos, ¿no? Bueno, ¿a qué monte? Entonces no voy al monte Sinaí, me voy al monte de Sión, donde está Jerusalén, a ver la historia y todo. Como para muchos es sabido, yo una semana antes había dicho que no quería ir a Jerusalén y en medio de esa semana me llama un amigo de mi hijo, un muchacho que creció con mi hijo, que nosotros lo bautizamos y lo casamos y le ayudamos algo espiritualmente, pero era amigo de mi hijo y me llama Luis y María Teresa. Les estoy comprando un pasaje gratuito para que vayan a Jerusalén. Todo incluido. No, sabes que yo no voy. Así le dije. ¿Están ahí, hermanos? ¿Qué creen que les dije? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Yo me alegré tanto. Nos están regalando un gran viaje a Jerusalén. Y después pienso yo, pero yo no quiero ir a Jerusalén. Y le digo a María Teresa, mira, ¿no será que mejor nos vamos a Grecia? ¿Cuántos han visto fotografías de Grecia o han estado ahí? Se ve maravilloso, romántico. Mi esposita y yo en Grecia, ¿no? Ya me hacía yo en Grecia. Después dije, no, por algo Dios me está mandando ahí, porque el regalo vino de Dios. No lo estoy buscando, no lo voy a cambiar. Así es que me fuimos a Jerusalén y pasamos ahí 9 días. Salimos una semana antes que fuera el bombardeo que hubo en Israel. ¿Qué le parece? Una semana antes. ¿No les parece interesante? Cómo Dios tenía planificado eso. O te vas ahorita o no te vas, me dijo. Digo, bueno, Señor, me voy. Y Moisés estaba espantado de este otro monte. Entonces, supuestamente, yo estoy en el monte correcto. ¿Están de acuerdo? Pero ese no es tampoco el monte correcto. Luis, me acabas de decir que ese es el monte y ahora me dices que no, que ese se llama el monte de Sión. ¿Y qué pasó? Porque del monte que Dios les está hablando es un monte espiritual.
que tiene que ver con todo lo que pasó a Israel en ese lugar, pero no tiene que ver con el lugar, sino que tiene que ver con Dios. ¿Me estoy explicando ahorita? Aquí lo dice clarito en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 22, sigue diciendo, sino que si no nos hemos acercado a este monte, ¿a cuál nos hemos acercado? Sino que si os habéis acercado al monte de Sión. Cuando yo entré a Cristo, yo me acerqué al monte de Sión. ¿Cuándo? Yo nunca he ido por allá, porque no se trata de un lugar físico, sino que se trata de un lugar espiritual. Amén. ¿Cuántos lo pueden empezar a ver ya? No está hablando del monte Sión físico, está hablando de un monte de Sión espiritual. Ustedes no se han acercado a este monte que arde y todo lo demás, al monte Sinaí, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. A Jerusalén nos hemos acercado a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí nos acercamos. Y yo no lo sabía. Y muchos de nosotros no lo sabían. Que cuando nos acercamos a Cristo, entramos en una dimensión espiritual nueva. Porque nosotros, aunque estamos en este mundo, dice la Biblia, ya no somos de este mundo. ¿Cuántos sabían esto? Ahora somos extranjeros y peregrinos aquí porque nosotros ya pertenecemos a una ciudad espiritual, a un monte de Sión que no es el físico que está en Jerusalén y que cubre el monte en Judea, sino que yo soy el monte de Sión espiritual, porque entrar en Cristo Jesús me he acercado donde está su purita presencia. Aleluya. En el monte de Sinaí estuvo la presencia de Jehová y fue terrible. En el monte de Sión, pero ¿por qué es terrible? Porque Dios estaba en su pureza y yo en mi impureza. Pero porque ahora es bueno entrar en el monte de Sión, se está Jesús, porque Jesús se hizo hombre y murió por nosotros y me limpió los pecados y ahora yo puedo entrar a su ciudad celestial. Amén. Tal vez alguien no estaba consciente que había entrado en el monte de Sión, pero estando ahora consciente les gusta la idea. Entonces podemos ver para atrás y todos estos milagros que han pasado en nuestra vida y toda esta vida espiritual que he empezado a vivir, la he empezado a vivir porque estoy en lo espiritual. Pero a veces me bajo de lo espiritual y camino más en lo material que en lo espiritual. Y entonces estoy con los problemas de casa, con los problemas del marido, con los problemas de la mujer, de los hijos, de los tíos, de los abuelos, no digamos de la suegra. Estamos con los problemas económicos, estamos con las circunstancias adversas para nosotros, porque nos bajamos del monte espiritual y empezamos a vivir y a ver. Dice que los cristianos no debemos de vivir por vista, que es todo lo que vemos, sino que debemos de vivir por fe. Cuando vives en fe, te montas en el monte de Sión. ¿Sí? Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, no un Dios muerto. No tenemos un Dios crucificado, no tenemos un Dios de estatua, no tenemos un Dios de palo, tenemos un Dios vivo en medio de nosotros. Amén. Jesús, que resucitó de los muertos, está vivo. Hemos llegado a la Jerusalén celestial. Aquí se destapa. Llegamos a la Jerusalén celestial. Y entonces yo digo, bien decía yo que no quería ir a la otra Jerusalén, pero fui a ver el comercio, fui a ver dónde estuvo Jesús. Tiene su parte histórica bonita, tiene su emoción, porque ahí estuvo Jesús, pero hasta ahí nomás. Me encantó la escritura cuando Jesús se enfrenta a la mujer samaritana. ¿Cuántos pueden recordar este encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Uno, dos, cuatro, seis, ya casi 10. La mujer samaritana le pregunta, ellas tenían un lugar de adoración. El lugar de adoración de ellos era un lugar milagroso. Los lugares milagrosos a veces la gente los convierte en lugar de adoración. En vez de que los lugares milagrosos hablan de Cristo, ellos se quedan con el lugar. ¿Me explico? ¿Cuántos han ido a ver a Loja o en camino a Cuenca?
esperando un milagro allá cuando el milagro está aquí. Es que es lógico. O sea, lo que nosotros decimos no está fuera de lógica. Dios está con nosotros. Entonces la mujer samaritana le pregunta a Jesús: Señor, nuestros padres, porque ellos eran samaritanos y les quedaba cerca el pozo de Jacob, nuestros padres adoran acá. Y los judíos, Jesús estaba en ese lugar en ese momento, y los judíos adoran en Jerusalén. Le pregunta a la mujer: ¿en dónde tenemos que adorar? Y Jesús le contesta lo que nosotros debemos de haber escuchado de las palabras de Jesús: mujer, no es aquí, ni es allá, sino que la hora viene y la hora ha llegado donde los verdaderos adoradores buscarán al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Revelación de Jesucristo, que nosotros leemos y la pasamos por alto. Y allá no hayamos las horas de ir a Jerusalén. Oiga, no le estoy diciendo que devuelva los tickets a Jerusalén. Váyase, no se preocupe. Asegúrese que los de Gaza estén tranquilos, nada más. Que vayan cuando hagan las paces. Si quiere ir, vaya, no pasó nada. Yo fui sabiendo que no era el lugar. A la final fue un buen lugar turístico. A la final yo la pasé chévere con mi esposa. Y justamente aquí está Susanita, que nos acompañó con su esposo Guillermo en ese viaje. La pasamos chévere, ¿no, Susi? ¿Y sabe cuál fue lo mejor de mi viaje? Les cuento cuál fue lo mejor de mi viaje a Jerusalén. Fue España. A ver, Luis, fuiste a Jerusalén, sí, pero es que de regreso pasamos a España y visitamos unos familiares de Susana. ¿Y sabe qué? 7 personas se entregaron a Cristo esa noche que nos veníamos. Yo dije: Señor, el viaje fue pagado. Porque para mí lo más importante no es haber estado en el lugar, porque yo sé cuál es el lugar de mi adoración. Es aquí y es ahora con Jesús. Pero ese día se entregaron 7 cristianos, se hicieron 7 cristianos. Nacieron 7 a la vida espiritual, entre colombianos y ecuatorianos que estaban ahí. Y esa noche fue gloriosa. Yo estaba más que feliz porque vi el nacimiento de 4 personas para el reino de los cielos. A veces nos desenfocamos qué es lo más importante. Pero si usted tiene claro qué es lo importante en la vida, usted va a dar pasos importantes a la Jerusalén celestial. Escuche esto: a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuántos creen que aquí hay ángeles? Lo más importante es que aquí está Cristo. ¿Han visto cómo? No sé si alguien pasó por la televisión un ratito de todo el movimiento que hubo porque el presidente iba a tomar posesión, el presidente, y todo lo que se movió: seguridad, soldados, escolta. La parada militar había sido un día antes. Ahora imagínense a Jesús con sus ángeles en vez de personas. Aquí dice que en esta Jerusalén celestial en la que yo estoy, a la que yo me he acercado, a la que tú te has acercado, consciente o no consciente, te has acercado a ese Jerusalén, pero no he estado consciente que hay millares, muchos millares, no dice cuántos, muchos millares de ángeles. Así es que aquí hay ángeles que están al servicio de todos nosotros. ¿Saben qué están haciendo ahorita? Están muy emocionados porque piensan que algo va a pasar acá, porque piensan que hay personas que van a reaccionar, y otros están, porque a usted le dice un ángel al otro. Ese mensaje ya lo he oído otra vez y la gente no hace nada. Estamos siendo no utilizados. Tenemos ángeles que yo pienso que el ángel no le crece la barriga por no hacer nada, pero ángeles que están no están siendo utilizados, no me sale la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no los aprovechamos. Los ángeles están al servicio de la iglesia. ¿Escuchó esto? Millares de ángeles Dios ha mandado al servicio de su iglesia, porque la iglesia es la que va a hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, porque la iglesia es la que Él ama.
la que Él guarda. La iglesia es la que ha entrado en su monte santo. La iglesia es la que Él un día, esta ciudad celestial que aparece nuevamente en el libro de Apocalipsis para estar para siempre con el Señor. Amén. A la compañía de millares de ángeles. A esta nos hemos acercado. Dos montes, el monte Sinaí y el monte de Sión, pero no hablamos del monte de Sión natural, sino que hablamos del monte de Sión espiritual, al que nosotros nos hemos acercado. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando dice, bueno, pero yo no soy primogénito. Bueno, yo tuve una revelación en parte que después se me corrigió. Yo soy el menor de 5. ¿Sí? Cuando yo me convertí a Jesús, me convertí en el primogénito de los que creyeron. No sé si me estoy explicando. De los 5 hijos de mi padre, yo me convertí primero al Señor, después mis hermanos. Entonces yo me convertí en el primogénito y yo me creía el primogénito. Me puedo seguir creyendo el primogénito, pero mi interpretación bíblica tenía un error. Que Dios hace a todos primogénitos. Dios no tiene hijos de segunda categoría. ¿Cuántos sabían eso? No vaya a levantar la mano, pero voy a preguntar algo que muchos han creído. No levanten la mano. ¿Cuántos se han creído hijos de segunda o tercera categoría delante de Dios? No levante la mano. Eso, muy bien. Qué ganas de levantar la mano. Yo me creía eso, pero no me interesa saberlo ahorita. Pero yo que le quiero decir que usted, cuando se entregó a Cristo, se convirtió en un primogénito para Dios. Eso quiere decir, con todos los privilegios de un primogénito en la familia de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo sí soy ahora un primogénito? Qué bueno, porque entonces les fui a decir a mis hermanos, muchachos, perdonen la arrogancia de mi parte, pero yo creí que yo me había vuelto en el primogénito. Y resulta que el primogénito somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así es que todos somos primogénitos. Amén. A la congregación de los primogénitos he entrado. Cuando yo entro al monte de Sión, cuando yo estoy consciente que me he acercado a Jesús, no me he acercado solo a Él, sino que cuando me acerco a Él, me acerco a Él y su reino. Un reino que está para nosotros, que es el monte de Sión, en donde todos, ahí está la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos tienen su nombre ya inscrito en los cielos? Si usted ya se entregó, no se preocupe, no tiene que llegar a poner el dedo ni la huella digital. Usted ya está inscrito en el libro de Dios. Cuando usted se entrega a Cristo, ahí lo inscriben y que un rato lo borran, que un rato lo ponen, que un rato. No, eso no es bíblico. El que está inscrito está inscrito. Más bien usted haga valer su nombre. Haga decir, bueno, yo soy primogénito. Y le animo a que vaya a las escrituras y vea todos los privilegios que tenían los primogénitos en Israel. Todos esos privilegios los tenemos nosotros también, porque nosotros somos los hijos que nos congregamos en Sión. Nos hemos entregado al Dios, hemos entrado al Dios, el juez de todos. Hemos estado, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Usted ya tiene un espíritu hecho perfecto, porque nuestro espíritu estaba muerto, pero Dios lo levantó, lo restauró. Nos ha justificado con su sangre. Nosotros ya somos todo esto. Estamos con todos los que hoy. ¿Cuántos saben que en muchos lugares del mundo hoy se reúnen para la iglesia para celebrarle al Señor? ¿Cuántos saben eso? Están reunidas las iglesias en todos lados. En unas más, en otras menos. Todos estos estamos adorando a un mismo Dios, a un mismo Señor. Todos estos somos primogénitos. Pero hay personas que lastimosamente no se dan cuenta de esto y viven como ciudadanos del tercer mundo. Ah, es que yo soy latino, soy del tercer mundo. Yo pasé a ser por encima del mundo, ni siquiera soy de este mundo. Ya somos celestiales nosotros, ya estamos con Cristo. Vivamos como tal, disfrutemos la vida del reino. No vivamos como que si estamos todavía en la ley, buscando no hagas, no toques, no gustes, como la ley decía.
Hay muchos que viven con la ley todavía. Leen la Biblia y leen el Antiguo Testamento y se apegan a las cosas de la ley. Y yo le tengo que decir hoy, usted no se ha acercado a ese monte que ardía. Usted se ha acercado ahora al monte de Sión, a la ciudad celestial, con millares de ángeles, a la congregación de los justos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí estamos, gloria a Dios. ¿Valía la pena hablar de los dos montes? ¿Qué me importaba a mí dónde estaba? Tal vez nunca tenía la idea dónde estaba Sinaí. El monte Sinaí está en la península de Sinaí, que es en Egipto. Y el monte de Sión está en Jerusalén, lo que es Israel. Pero de esas dos son historia, ¿sí? Aún la Jerusalén física es un lugar físico, histórico. Pero yo cuando entro a la ciudad celestial, y lo vimos acá. Yo entré al Israel espiritual. He entrado a Jesús. Ahí entré. Cuando entré al monte de Sión, entré a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Qué lindo habla la Biblia de claro, ¿no? Pero ¿cómo me he perdido todo esto? Hablando con un teólogo famoso, bueno, es bueno, ¿para qué? Yo lo reconozco como un buen teólogo, le consulto a veces. Y cuando yo le cuento esto que estoy viendo de los dos montes, esto me dijo está en Hebreos. Sí, le digo yo. Y él se queda. ¿Sabes que yo, Hebreos es la clase que doy en un seminario que él da? La clase de Hebreos da él. Él tiene a su caso la clase de Hebreos, que como catedrático de teología, esa cátedra la da 2 veces al año, al primer trimestre, al segundo trimestre, pues de cada año diferente. Y lo repite cada vez que le llaman, le piden que otra vez de Hebreos. Y me dice, ¿y eso está en Hebreos? Sí. Los dos montes, sí. Y uno es Jesús, sí. No lo había visto. Un teólogo no había visto esto. Porque estudiarán, no sé, al monte Sinaí, hacen excursiones, venden excursiones. Hablan de Jerusalén, van a Jerusalén. Por cada 10 que un pastor venda, le dan gratis al pastor. Está bien su trabajo, vendió. Y si es bueno, cuando va en el tour lo ponen de turista, de guía turístico y le pagan por esto. Pero se están perdiendo lo más importante. ¿Sí o no? ¿Usted se lo había perdido? ¿Usted lo está recibiendo hoy? Porque esto es grandioso, hermano. Yo digo, Señor, sin duda alguna tu palabra se mueve por revelación divina. Porque este mi amigo es de buen corazón, es buen hombre. Y yo creo que por eso Dios lo puso para que hablara conmigo, para que él tuviera una revelación de esta parte. Cuando yo se lo desmenuzo y le hago notar y le hago ver como a ustedes, porque no les voy a decir de la otra cosa, es que con él hablé de cosas más celestiales, espirituales, profundas. No, hermanos, hablé las cosas mismas, sencillas que hoy estoy hablando con ustedes. Y esta parte es linda. Jesús el mediador del nuevo pacto, y hablando de pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué le llama sangre rociada? ¿Usted sabe cuál es lo que hace que se rocee algo? Cuando tienen agua y quieren darle a las plantitas de casa agua y tienen un rociador, un tipo de spray, que tienen agua y van por las plantas y le echan agua, el agua no sale como chorro, sale y se esparce para mojar las plantas. Cuando Jesús murió en la cruz, su sangre se esparció sobre la tierra. Era tanta su sangre que cayó, porque cayó toda su sangre, que toda la tierra que estuvo a su alrededor fue llena de la sangre de Cristo. Se roció por todos lados, se esparció. ¿Y sabe qué? ¿En dónde cayó esa sangre? Caliente mi carro, hermano. Ya me voy. ¿En dónde cayó esa sangre?
Dígalo con confianza, dígalo con gozo, regocíjese. Esa sangre cayó en mí porque yo soy esa tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás, hermano. Tú eres tierra. Solo que Dios le dio aliento de vida a esa tierra. Nosotros fuimos hechos de lodo y Dios dio aliento de vida. Pero esa vida estaba otra vez muerta. Pero ahora viene Cristo y con su presencia nos reaviva. Y a esta tierra le cayó su sangre. Cuando yo creí en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, yo recibí la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado y pude entrar al monte de Sión a disfrutar de toda la gloria que Dios tiene, a disfrutar de todos los manjares en la presencia del Rey en el monte de Sión, porque yo no me fui al monte Sinaí, sino que me voy al monte de Sión, al monte de su gracia. ¿Cuántos saben eso? Es el monte de la gracia porque ahí encontramos la gracia para el oportuno socorro. Nos libró el Señor y nos hizo ahora entrar en su gracia, entrar en su reino. Y la sangre rociada de Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Abel? Porque cuando un justo murió a causa que su hermano le mató, Caín mató a Abel, la sangre del justo cayó en la tierra y Dios dijo, la sangre de Abel clama desde la tierra. Por eso aquí menciona, o sea, la sangre de Abel clamó, la sangre de Abel habló. Fue la primera ofrenda, ¿no, Sergio? Así era. La primera ofrenda de Abel en derramamiento de sangre se la ofrendó al Señor porque él había hecho una ofrenda justa delante de Dios. La ofrenda de Abel habló, y la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Aleluya. ¿Cuántos han experimentado el perdón del Señor? Cuando el Señor nos perdonó de nuestros pecados y entramos en Él, entramos en su reino. Y en su reino es el monte de Sión. Solamente que algunos, por no tener un discernimiento claro, se van al Antiguo Testamento, leen y empiezan a ver las leyes y empiezan a querer cumplir las leyes. En vez de que la ley del Antiguo Testamento hay que ver la parte que habla de Cristo. Dice que Moisés habló de Cristo, pero escondido, como misterio. Por eso Cristo vino a abrir todos los misterios que estaban en el Antiguo Testamento, misterios que hablaban de él, de Jesús. ¿Cuántos se emocionan por esto? Misterios que nosotros en las iglesias, en casa, cuando nos reunimos en los hogares, vemos los misterios de cruz revelados ahora en el Nuevo Testamento. Y los vemos en el Antiguo y los vemos en el Nuevo Testamento. Aquí estamos viendo el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. ¿Seguimos? Mirad, ahora es una exhortación a nosotros. Ese mirad es como, a ver, regresen sus ojitos, otra vez su atención en mí, está diciendo el apóstol, no yo. Pero si usted quiere, yo también. Mirad que no desechéis al que habla. El que habla es el Espíritu Santo. Amén. Es Dios. Porque si no escaparon aquellos dice, pero que si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, aquí está diciendo algo importante. Otra vez está regresando a la historia de lo que pasó con los que desecharon a Dios. ¿Sí? Después de las tablas de la ley, el hombre se fue al pecado. Ya tenían las tablas de la ley. El hombre se desenfrenó. Construyeron 2 becerros de oro y empezaron a adorar a dioses ajenos. Dios vino y los tuvo que mandar ¿cuántos años al desierto? 40 años en el desierto. Y toda esa generación murió en el desierto. Mirad que no desechemos al que habla, porque allá habló una trompeta, habló una voz que ellos no querían escuchar. Aquí ya habló Jesús, amén. Aquí tenemos las palabras de Jesús. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, y ahora está hablando de aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, desecharon a Moisés, desecharon a Dios, amén. Si no lo hicieron de esa manera, escuchen, mucho menos nosotros. A ver, esta parte me interesa.
porque aquí está hablando de mí. ¿Cuántos se pueden? No, nosotros, somos nosotros, está hablando de mí. ¿Por qué mucho menos nosotros? Porque aquellos tuvieron un privilegio grande de tener a un Dios y una palabra. Nosotros tenemos un privilegio mucho más grande que esto, teniendo un Salvador y un Jesús que murió por mí. Yo no tengo que hacer nada, solo tenía que creer. Pero cuidado, hermanos preciosos, que habiendo recibido algo tan lindo, tan bueno, gratuito, porque Dios nos lo dio gratuito, ¿sí? Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Dios sigue hablando por medio de Jesús, ¿no es cierto? Pero ahora ha prometido, hay una promesa diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Sabe que Dios conmovió aquel tiempo? Pero Dios va a conmover al final de los tiempos. Se oirá la voz de Dios a la final trompeta y los cielos y la tierra desaparecerán. El juicio final se va a dar. Aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y vamos a tener nosotros los cristianos, los que estemos en el monte de Sión como es espiritual, nos vamos a salvar de todo esto. Mientras todo esto pase en la tierra, nosotros estamos en el monte de Sión y para nosotros va a haber nuevos cielos. ¿Y qué han oído? ¿Qué más va a haber? Nueva tierra, donde reine la paz. Así dice Apocalipsis. ¿Cuánto les está gustando esta parte? Bueno, si les gusta, les felicito, porque es la parte más dura. Porque nos está advirtiendo, cuidado con ustedes, cuidado con nosotros, no menospreciemos una salvación tan grande que costó, no a nosotros, pero sí a Dios, la vida de su Hijo Jesucristo, la muerte tremenda que tuvo. No solamente la tierra, sino que también los cielos serán removidos. Y esta frase, escuche porque esta es la explicación, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. Todo lo que es movible como cosas hechas será removido. Todo. Cualquier cosa que usted vea. Vea las montañas, va a ser removido. Vea la tierra mismo, sepárese de la tierra, vea, va a ser removida. Todo lo removible, va a ser removido. ¿Para que quede qué? Si se remueve todo, ¿qué va a quedar, hermanos? Las inconmovibles. ¿Cuáles son las inconmovibles? El amor. ¿Cómo va a mover usted el amor? ¿Cómo lo va a deshacer? La fe y la esperanza. Esas son las tres cosas que van a quedar. Y nosotros que estamos en el monte de Sión, guardados para los nuevos tiempos, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué dice ahí? Recibiendo nosotros ¿qué? Un reino inconmovible, porque nosotros estamos en un reino espiritual. ¿Cómo alguien puede agarrar lo espiritual y removerlo? Pero el monte de Sión actual, el monte de Sinaí actual, los 5 continentes, 6, si usted quiere que ya apareció otro nuevo, quién sabrá qué cosas hacen en este mundo. Todo eso va a ser removido. Solo va a quedar lo inconmovible donde usted y yo estaremos para siempre con el Señor. Tengamos gratitud. Por eso es que ahora, en este tiempo, nosotros nos debemos mantener con gratitud. Recibamos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, escuche esto no es por obligación. Hay gente que sirve al Señor por obligación, se siente obligado a servir, se siente obligado a dar. Nunca demos una ofrenda, nunca demos nada porque alguien nos obligó. Cuando demos una ofrenda, cuando demos algo, cuando sirvamos a alguien, hagámoslo por gratitud. Y no por gratitud porque la persona nos hizo algo bueno, sino por gratitud a Dios. Porque Él me separó de este mundo y me hizo ahora estar en un mundo inconmovible, en un reino inconmovible. Yo he entrado a la Sión espiritual, yo he entrado a la Jerusalén espiritual. Ahora soy hijo de Dios y yo actúo con el ser humano porque el corazón de arriba, de que me salvó, que me limpió, que me salvó y ahora me dio la vida eterna, ese me da un corazón grato.
Y cuando yo con un corazón grato yo sirvo a los demás, no les sirvo porque voy a recibir una recompensa de alguien. No les sirvo porque alguien, porque pobrecito, les sirvo porque yo tengo gratitud en mi corazón. Y es tanta la gratitud que tengo que esta me mueve a servir. Amén. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, no al hombre. No hay que tenerle temor a los hombres, hermanos, por favor. No les tengamos temor a los hombres, sino temamos a Dios y actuemos también con reverencia, porque estamos ante su presencia. Aleluya. ¿Cuántos quieren saber cómo termina esto? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por eso le tenemos que tener temor y reverencia. Porque ya que nos libró, ya que no estamos en el monte que arde, ya que nos dio el privilegio de estar en el monte de Sión, ya que nos salvó con su sangre, ahora mayor obligación tengo de amarle, porque me hizo que yo no tenga que pasar todo lo doloroso que Jesús pasó, sino que por medio de su perdón, Él me perdona y ahora yo tengo la vida eterna, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo sé que aquí corrió entre el Ecuador una doctrina que no fue, creo que por la iglesia cristiana, o tal vez sí o tal vez no. Dios es bueno. Dios no le va a hacer nada. Dios no castiga. ¿Cuántos han oído el que Dios no castiga? Pocos, pero sí han oído. Pero aquí se dice en el Ecuador, Dios no castiga. ¿De dónde sacamos que Dios no castiga? Si un padre a su hijo corrige y lo castiga, siendo nosotros incorrectos y incapaces, ¿cuánto nomás Dios va a castigar a un hijo que se porta mal? ¿Sí o no? Ah, no, pero Dios no castiga. Pero con esta se nos borra todo, Dios no castiga. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y cuando Él venga en su presencia va a venir como fuego consumidor. ¿Ah? Por eso dice que cuando edifiquemos para Cristo, no edifiquemos con hojarasca, con madera, sino que edifiquemos con la roca de nuestra salvación, como piedras vivas en el edificio de Dios. Porque cuando Él venga, su presencia, la misma presencia que descendió en el monte Sinaí, va a descender sobre nosotros, solo que nosotros estamos limpios, purificados nuestros corazones. Amén. Porque Él es fuego consumidor y los que no son de Cristo se quedarán. Y Él se va a los que son suyos. ¿Cuántos suyos hay acá? ¿Cuántos del Señor hay? Póngase de pie. Yo quiero hacer una oración. Vamos a orar. Lo que yo acabo de decirle ahorita pudo haber estado escondido para muchos, ignorado en muchos. Voy a decir algo un poco fuerte, pero es la verdad. Ignorado porque nosotros hemos querido estar en ignorancia. Porque yo lo único que he hecho es leer la palabra de Dios. ¿Sí o no? No saqué una idea de Luis Toledo. No, lo que les puse es la palabra de Dios. Ahí ha estado escrito. Amén. Ok, pero estuvimos cegados, no lo vimos. Hay muchas otras cosas que no vemos del reino, pero yo voy a orar para que vengan ojos espirituales, para que haya revelación en nosotros, para que cuando leamos la Biblia le veamos las cosas grandes y hermosas que Dios tiene para sus hijos nosotros, y para que vivamos en el monte de Sión, y para que seamos parte de la Jerusalén espiritual, y para que seamos parte de un reino inconmovible, porque todo lo que es hecho por el hombre se va a remover, pero lo que es hecho por Dios, lo que es espiritual, es lo que va a permanecer. Amén. Y nosotros permanecemos porque el Señor ya nos limpió con su sangre preciosa. Pero voy a preguntar, antes de orar y hablar de liberación, ¿hay alguien que todavía no conoce a Jesús, que quiera hoy entregar su vida? Solo diga, yo lo quiero hacer, yo necesito a Jesús. No puedo pensar que puedo estar un ratito más en Jesús. Si alguien quiere levantar su mano y decir, yo quiero a Jesús, me permite orar por usted y guiarlo para que usted entregue su vida a Jesús. ¿Hay alguien? O si lo quiere hacer al final, se puede quedar conmigo, sí, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacerlo? ¿Tú también quisieras?
entregar tu vida a Jesús? Puedes ponerte de pie. Estás con el bebé. Ya, está bien. Ahí donde estás. Voy a hacer una oración por ustedes. Si alguien más ahorita quiere entregar su vida a Jesús, quiero que lo haga conmigo repitiendo estas palabras y decir: Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia para mí hoy. Te pido perdón por todos mis pecados, por los que he dicho, por los que he pensado y por los que he hecho. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo, que murió en la cruz y me perdonó de todos los pecados. Creo que Él fue a la cruz y que murió por mí y que hoy Jesús ha resucitado. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por limpiarme. Y abro mi corazón para que ahora el Espíritu de Dios venga a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que oremos todos juntos y que los que están alrededor de ellos